A ver, buenas tardes. Vamos a tratar de retomar nuestra actividad de esta tarde, que tenemos una conferencia local. En este caso, nos acompañan a esta parte. Ahí estamos. Tenemos por un lado la doctora María Sujei Tristán Rodríguez, por otro lado al doctor Guillermo Luébano Bustamantes y al doctor César Eder Alanís de la Vega. Ellos nos vienen a hablar de un tema bien interesante. Ahora sí nos van a poner a hacer polémica, porque dice, inmobiliarias al ataque, las disputas por el espacio urbano. Entonces vamos a ver cómo está esta disputa, a ver si nos salimos aquí perdiendo, ya se armaron con aguas, entonces vamos a ver cómo nos va. Es tu tiempo, gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, un gusto para quienes integramos la maestría en Derechos Humanos estar compartiendo con ustedes. Gracias a las y los organizadores de este foro. Y pues de nuestra parte también gracias al doctor César Eder, quien es el que gestionó este espacio para hablar pues, algo que las tres personas que estamos acá em, hemos trabajado en los últimos años. Y bueno, yo voy a intentar ser muy breve. En 10 minutos voy a intentar resumir algunos conceptos teóricos y después el doctor César va a hablar de un caso, que es el caso de Palo Alto, en Santa Fe. Creo que no cambia. Acá, ¿verdad? ¿Acá? ¿A la compu? ¿O al...? ¿Sí, esta? Ahí está, ya. Ok. Bueno, les decía, el doctor Eder va a hablar sobre Palo Alto y el doctor Luébano, un caso en San Luis Potosí, sobre el conflicto en la comunidad de San Marcos Carmona, en Mezquitic. Y bueno, pues primero, les decía, yo voy a hablar de algunas cuestiones un poquito más teóricas. Después, bueno, también mis compañeros van a profundizar, pero bueno, me gustaría iniciar platicándoles sobre este concepto de extractivismo inmobiliario, que aquí ya hay la primer controversia que decía la profesora, porque acá el doctor César luego no comparte estos postulados teóricos, pero ahí luego ya él los explicará un poco más a fondo. A ver, ¿a qué me refiero con esto de extractivismo inmobiliario? Quienes andamos en los temas ambientales, sabemos que en el sistema dominante, pues, esta forma extractiva de obtener recursos naturales se refiere a estas formas que ha tenido tanto pues, el modelo imperante, el modelo capitalista, coludido también obviamente con el Estado, para esta extracción intensiva de recursos naturales, especialmente para la exportación, ¿no? Por ejemplo, el tema de los monocultivos, el tema de la minería a cielo abierto, y bueno, esos son, digamos, las formas de extractivismo tradicional. Ahora hay distintos posicionamientos teóricos, por ejemplo, Patricia Pintos, que es una profesora argentina que trabaja el tema, dice, bueno, en el capitalismo financiero actual hay una mutación. Ya no solamente se extraen estos recursos naturales, especialmente para este modelo de exportación, sino además el suelo urbano, periurbano y el suelo rural también se convierte en un objeto de extracción, obviamente no con fines de exportación, pero sí para una transformación productiva que no tiene como justificación la satisfacción de vivienda. Y eso hay que dejarlo muy claro porque luego el discurso bastante perverso de los derechos humanos luego se suele presentar como estamos creando vivienda, como puede ser el caso de San Marcos. O hay un despojo territorial, hay un desplazamiento y una expulsión de cuerpos de comunidades agrarias, campesinas o comunidades marginadas, perdón, y que pareciera que el discurso que está detrás es el desarrollo nacional o la satisfacción del derecho, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es una transformación productiva del suelo para su valorización y para la especulación inmobiliaria, ¿no? Y aquí es importante adherir un fenómeno visible a esta forma, es que se incorporan elementos socionaturales importantes que luego crean, por ejemplo, en San Luis esta periferia privilegiada, porque cuando hablamos de periferia hay que entender que hay una periferia pobre y una periferia rica, ¿no? La periferia rica que en los últimos años, especialmente en este siglo, cómo se ha creado sus propios entornos, sus
ciudades, estos grandes complejos cerrados, donde tienen todo dentro, y que no solamente se traducen barreras, incluso no en barreras físicas, sino en barreras simbólicas, ¿no? De quienes quedan fuera de esos grandes mundos, ¿no? Y ahí se incluyen estos elementos, ríos, humedales, paisajes, parques, por ejemplo, el Parque Tangamanga, la Cascada del Lobo, en el caso de San Luis, que además antes eran parte de estos ecosistemas comunes, de estos bienes comunes, pero que la lógica pues, del capital se convierten en amenidades para quienes pueden pagar a partir de estos proyectos inmobiliarios de lujo, ¿no? Esto lo que provoca pues es este despojo social como un efecto colateral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay dos cosas que me gustaría yo ahí abordar. Primero, el suelo como mercancía en esta lógica de extractivismo y también el papel que juega el Estado, ¿no? Sabatini dice, ¿no? Vivimos una etapa de liberalización y flexibilización del mercado de tierras, donde el suelo deja de entenderse como un bien común o como incluso como un derecho, por ejemplo, el derecho a la tierra, que ya sabemos, ahí habrá quienes piensen diferente, me ha tocado escucharlo, pero por ejemplo la reforma agraria que hace pues Salinas, lo que hace es darle en toda la torre al sentido social de esa propiedad comunal y se transforma en esta lógica bajo el valor especulativo. La vivienda se construye entonces no para, les decía yo, para constituir o dotar de un derecho, sino a partir de la rentabilidad. Y aquí el Estado tiene un papel central y eso ellos, mis compañeros, lo podrán ejemplificar mucho mejor. Conozco más el caso de San Marcos que el de Palo Alto, pero por ejemplo, lo que está sucediendo en San Marcos no sería posible entenderlo si no el Estado, a partir de estas estructuras administrativas, posibilita la autorización de fraccionamientos en sitios, bueno, pues es en San Marcos, pero también podría ser lo que está sucediendo en Las Cañadas, ¿no? Donde, o en las faldas de la sierra, que según ahí hay el rumor, no estoy muy segura de que así sea, pero donde ya se está litigando que hay un suelo urbanizable dentro del polígono del área natural protegida. Técnicamente, jurídicamente, eso no podría ser cierto, ¿no? Pero igual está, o no debería ser así, pero igual se está litigando. Entonces aquí el Estado, pues no es neutral, esto hay que entenderlo, ¿no? El Estado no es neutral y en estas relaciones de poder hay un poder bien asimétrico, no solamente entre los corporativos, entre las inmobiliarias, sino también entre cómo el Estado está coludido en mayor o menor manera con estos desarrollos y que a partir de estos instrumentos específicamente o especialmente administrativos legitiman ese despojo en nombre del interés público incluso, ¿no? Ahí está. Y ahí termino yo. Entonces, a ver, ¿qué es esta forma de urbanización responde a este modelo más amplio que solemos llamar el capitalismo metropolitano, ¿no? Y esto hay varias teóricas, a mí me gusta leer esas que hacen, ¿no? Cómo las ciudades actualmente se constituyen como nodos estratégicos de acumulación capitalista, esto que llamamos las grandes o las megaciudades que albergan a más de 20 millones de habitantes, Tokio, Ciudad de México, bueno, varios ejemplos, ¿no? Y que lo que está en disputa no es solo el suelo por sí mismo o esa porción de tierra, ¿no? Sino la capacidad que tienen ciertos agentes, ciertos actores políticos para habitar ese territorio, que creo que eso es lo que está bastante en disputa, ¿no? Y esto que produce al final, bueno, pues ciudades, que ya era algo también que hablábamos hace un ratito con la maestra Magda, ¿no? Ciudades profundamente desiguales, donde el acceso a derechos está más bien condicionado en la posibilidad de pago, ¿no? La dotación de ciertos servicios, en donde pues esto solamente profundiza esa segregación socioespacial, que les digo, no solo hay una exclusión física como pudiéramos pensar acá en este complejo de satélite, ¿no? Que es un buen ejemplo de esa exclusión y esa expulsión, sino de un montón de barreras simbólicas de ciertos sectores. Los sectores populares son expulsados, son getificados, ¿no? Se degradan los ecosistemas urbanos, se degradan los ecosistemas naturales, se banalizan los paisajes, ¿no? Y la ciudad se convierte en esta vitrina de, luego que se discute cuando pensamos, por ejemplo, en el derecho a la ciudad, ¿quién es el titular del derecho a la ciudad? El que usa la ciudad, el ciudadano, el habitante, ¿no? Y ahí, o incluso el derecho a la ciudad como el derecho en sí mismo, o lo que decíamos también hace un rato, los derechos en la ciudad, ¿no?
¿Quiénes se benefician? Es muy claro, los especuladores, las inmobiliarias, los fondos de inversión que acumulan esta riqueza a costa de la precarización de esos sectores, ¿no? A costa de la precarización de estos derechos, no solo de la ciudad, de la vivienda y de muchos otros, ¿no? Y bueno, ya frente a esto, no, el panorama no es nada más desolador, ¿no? Frente a esto, la verdad es que si algo se ha aprendido de los conflictos socioambientales, yo hablo luego desde ahí también, es que frente a estos abusos y estas relaciones asimétricas, pues siempre habrá resistencias vivas, ¿no? Resistencias de comunidades, pueblos, como los casos que les hablarán mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a los casos concretos. Una vez esbozado un poco el marco teórico en general, ¿no? Vamos a ver cómo se configura en cada uno de los casos concretos que compartimos. Y lo primero que habría que ver es, o plantearnos como hipótesis de trabajo, es cómo construir o cómo analizar en un caso concreto la actuación del mercado inmobiliario para un caso concreto, porque podemos esbozar, digamos, las tónicas generales del comportamiento del mercado inmobiliario, pero para un caso concreto siempre está en reto cómo se configuran los diversos agentes que participan y demás, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario, pues básicamente siguiendo un poquito la estructura de la teoría de las rentas marxiana, que es un poco la más aceptada, pues lo que único que busca es la mayor captación de la captura de la renta. Es decir, el motor principal del movimiento que impulsa a los agentes inmobiliarios, llámese agentes inmobiliarios desde aquellas constructoras y entre otros agentes que intervienen, ¿no? En los distintos casos, los que les impulsa es la captura de la renta, dirá Jaramillo, secundaria más alta. ¿Esto qué quiere decir? Ya sea que en un espacio de uso de suelo pueda ser más atractivo un uso de suelo mixto, comercial o de oficinas, o únicamente comercial o únicamente de vivienda, es decir, pero ellos van a buscar la captura de la renta más secundaria, es decir, la que más les beneficie, ¿no? En este sentido. Algo también muy interesante es que no todas las inmobiliarias participan de manera igual en la captura de la renta. Hay una diferenciación clara de poder. No es lo mismo ser Funo o Big Grand, ¿no? Que la inmobiliaria que podemos tener en la esquina. Es decir, ellos cuentan con mayor capital económico y por lo tanto capital técnico para tanto para la compra del suelo como la edificabilidad y toda la instrumentación tecnológica que eso consiste. Por lo tanto, esto es muy importante porque se pueden ubicar grandes inmobiliarias conectadas con el capital financiero. Para nuestro caso, en el caso analítico, que es Palo Alto, están ahí muy presentes porque, dicho sea de paso, el terreno de Palo Alto está en Santa Fe. Por lo tanto, las inmobiliarias únicas que puedan operar ahí, pues no son cualquier una inmobiliaria, ¿no? Y tampoco no es lo mismo pertenecer a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, muy famosa en Ciudad de México, y es muy famosa la ADI, dicho sea de paso, porque ha sido recibida tanto por el presidente Andrés Manuel, sus integrantes han sido recibidas y recibidos, han tenido participación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahorita no sé si han sido recibidos por el gobierno de Claudia. Es decir, son actores de peso importantes, porque tienen un capital importante y concentran, ¿no? Distintas inmobiliarias. Eso dicho sea de paso, las asociaciones de desarrollos inmobiliarias es una estrategia muy clara para mediar en cuanto a los permisos y los cambios de uso de suelo, las cuestiones administrativas. Eso da gran impulso. Finalmente, el Estado, el mercado inmobiliario, bueno, decíamos, el campo burocrático interviene afectando la oferta y la demanda, ¿no? El Estado también afecta la captura de las rentas con la rezonificación, los cambios de uso de suelo, los impuestos o la simple inversión de la infraestructura, ¿no? Eso siempre afecta al Estado, la captura de las rentas y su movilización. Y el mercado inmobiliario, sus diversos agentes, y hay que decirlo con todas las palabras, utilizan las estrategias que están dentro del marco legal, las estrategias que se denominan alegales, es decir, las lagunas jurídicas, las saben aprovechar muy bien, esto en colusión con y hablo colusión en un sentido de delito, hablo en colusión o entramado con el campo burocrático y también las estrategias ilegales, lo que al principio es ilegal, pero después se ampara con la legalidad. Ejemplo concreto de estas actuaciones muy explícitas es el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, muy bien documentado al respecto, ¿no? De cómo se utilizaron estas estrategias. Finalmente, pues los consumidores, ¿no? Aquellos consumidores de los bienes de consumo del espacio urbano, pues están de alguna otra manera clasificados en torno a la clase, o al menos ese es el planteamiento. No todos pueden hacer uso o acceso al espacio urbano de manera igual, siempre hacen uso ese acceso de manera diferenciada conforme a la clase.
Entonces, bueno, habría que conceptualizar y problematizar en el caso concreto cómo construimos y entendemos la clase, pero la clase en torno al capital económico y cultural y demás, ¿no? Aquí es el caso rápidamente de la cooperativa Palo Alto. Si se alcanza a ver la imagen, pues es una zona periférica. Esta está ubicada en la carretera México-Toluca, justamente divide Santa Fe con el paso hacia Bosques de las Lomas y Lomas de Chapultepec. Es decir, entonces aquí está esta imagen, es data de los años de 1970 y como verán, no hay ninguna construcción a sus alrededores. Dicho sea de paso, por ahí están, hoy en día está cubierto de edificios y en el fondo pues es Bosques de las Lomas. Entonces Santa Fe era una zona prácticamente periférica, ¿no? De una renta, dirá Jaramillo, de una renta primaria que tiene todo terreno de la ciudad, tiene un piso mínimo de renta o de valor. Entonces eso estaba cubierto. Las unidades familiares que habitaban en torno a una unidad productiva de minas, porque recordemos que el territorio de Santa Fe, Ciudad de México, mucho eran de extracción minera de materiales, ¿no? Y bueno, pues estaban excluidos espacialmente de los bienes de consumo. Ellos decían que estaban completamente desolados, alejados completamente de la ciudad. Y los medios de comunicación pues eran deficientes, es decir, la infraestructura urbana, como el paso del transporte público y demás, era muy de vez en cuando. Ellos decían que se sentían en su propio mundo, estaban como alejados totalmente de la ciudad. Para arriba tenían Coajimalpa, para abajo tenían Tacubaya. Era un sector precarizado y a partir entonces en que clausuran las minas de arena, ¿qué es lo que hacen? Pues comienzan un movimiento para comprar el terreno colectivo y constituirse en cooperativa de vivienda en propiedad colectiva, dicho sea de paso, y que impulsa una serie de construcciones muy interesantes. Aquí tenemos más imágenes. En esa, no sé si se ve, en esa cable o torre eléctrica es donde se ubica el corporativo Arcos Bosques. Ustedes se darán cuenta que no había nada y pues hay un poquito, la otra imagen refleja, no sé si la alcanzan a ver, la vida precarizada de los sectores. Aquí vemos cómo se empiezan a organizar la cooperativa, ¿no? Siendo las mujeres las principales protagonistas, dicho sea de paso, y adaptando el modelo de construcción conforme a las mujeres podían participar. El diseño de construcción fue diseñado de tal forma o planteado de tal forma que las mujeres podían participar. Las mismas mujeres de Palo Alto fabricaron sus techos. Entonces ellas colaboraban, ¿no? Y iban con la palita del mole a batir también la mezcla, ¿no? Tiene varias fotos así, fue muy interesante su proceso. Y acá al lado izquierdo ustedes ya verán pues más un poco las construcciones que se empezaron a hacer. Más de 180 casas, un bloque de 32 departamentos y bueno, iglesia, entre otros bienes de consumo colectivo. Pero a lo que voy, ¿qué fue lo que pasó? Y justamente es el análisis que vamos a plantear ya rápidamente. Pues de una zona periférica, de estar ubicado el predio de Palo Alto en una zona periférica, pues ya estuvo ubicado en una zona global, a partir sobre todo con el impulso y la transformación que trajo, insisto, esta categoría del megaproyecto de Santa Fe, porque eso habilitó que llegaran y empezaran a repoblar la zona prácticamente que se destinó para el consumo de las clases altas. Por lo tanto, el predio de Palo Alto tuvo un interés objetivo, o sea, se volvió un interés objetivo para las inmobiliarias, un predio en disputa que entró por la especulación que ahí se puede realizar, ¿no? Y Palo Alto, ustedes verán, está entre estos dos grandes bloques de edificios, entre el Arcos Bosques y estas dos torres, ahí en medio está Palo Alto, los tienen prácticamente en sus linderos. Por eso, dentro de este caso se configuran dos estrategias que es el cercamiento inmobiliario, pero un cercamiento tanto físico como simbólico, un cercamiento material como simbólico. ¿Esto qué implica? Es decir, desde la transformación física que sufrió la territorialización del capital, ¿no? Que básicamente cambió los sonidos, ¿no? Cambió los sonidos, la traza urbana y demás, que los habitantes más antiguos de Palo Alto se sienten totalmente ajenos, ¿no? A esa modificación. Y también se modificó conforme a lo distinguido, que eso es algo propio. Recuerden que la división social de clase también se traduce en la división social del espacio urbano. Entonces, lo distinguido es aquellos edificios de lujo que tienen bienes de consumo para las clases altas, ¿no? Y demás formas y de arquitectónicas distinguidas frente a Palo Alto, pues que sus formas arquitectónicas en esta jerarquización simbólica no son distinguidas desde ese punto de vista, ¿no? También hubo un desplazamiento en el acceso a bienes de consumo, pues ya no tienen mercados cercanos de compra barata, sino básicamente el súper más cercano es un City Market, que son las grandes cadenas destinadas para la clase alta.
ellos tienen que transportarse hacia el mercado de Coajimalpa o bajar a Tacubaya. Vemos que hay un desplazamiento en cuanto al acceso a bienes de consumo inmediato, pero también de bienes de consumo culturales, porque si no poseen los recursos económicos ni capital cultural para consumir y acceder a los bienes de consumo culturales de la zona, pues no pueden, ¿no? Entonces, por lo tanto, también no acceden en esto. Y algo muy interesante, Palo Alto, es la incertidumbre constante de su permanencia. Pues al estar rodeados por edificios, pues el run inmobiliario de las ofertas son constantes. Me decía, muchísimos pobladores dicen, pues algo muy constante en la zona es que siempre están circulando ofertas, verdaderas o no, pero siempre están circulando ofertas, ¿no? Al respecto. Y ya para finalizar, ¿no? Bueno, no, regresé. A ver, aquí vemos cómo están rodeados, o sea, cómo están rodeados los linderos. Dicho sea de paso, ellos dicen que esas construcciones físicas se sienten atrapados, como si el enemigo estuviera en su patio trasero, se sienten observados, con sonidos extraños, ¿no? Y se ven raros, ¿no? Para ellos. Y algo muy interesante es que hubo una disputa legal en Palo Alto, la cooperativa entró en un juicio de liquidación. Y algo que es muy constante es que el marco de interpretación, conforme al juicio de liquidación, es un marco de interpretación mercantil. Por lo tanto, a la sociedad cooperativa se le está liquidando dentro de los marcos mercantiles y las estrategias judiciales se agotan dentro de los marcos mercantiles. ¿Esto qué implica? Que a cada cooperativista se le va a dar su propiedad individual de casa, lo cual eso va a traer grandes consecuencias por el contexto inmobiliario, porque si empiezan a circular sus casas en el mercado inmobiliario, pues fácilmente son aborazados porque ya ha habido ofertas al respecto, ¿no? Entonces muchos están luchando por otra interpretación jurídica para la permanencia de su lugar. Es decir, en ningún momento del juicio, las magistradas y los distintos jueces en donde ha estado tomó en razón el contexto inmobiliario, porque es una desigualdad de poder que ahí se vive prácticamente, porque son presas y objetos del tratar de la captura de la renta, ¿no? Y del poder inmobiliario que este ejerce. Pero bueno, este es el caso de Palo Alto. Gracias. Buenas tardes. También estar aquí compartiendo mesa con mi querida y mi querido colega Eder y Sujei, y muchas gracias también a quienes lo hicieron posible, la colega Alma Cataño y todas las personas, y sobre todo quienes asisten a escuchar estas intervenciones. A mí me da un poquito de ansiedad, me voy a parar porque no veo a la gente de atrás. Bueno, el tema que voy a presentar es un caso actual y aquí en San Luis Potosí. Bueno, me presento yo como abogado y aquí está parte también del equipo que acompaña este caso, que es aquí muy cerquita y no ha sido tan sonado y tan mediático porque están involucrados. Los grupos inmobiliarios son también los dueños de los medios de comunicación. Entonces, la cobertura es muy complicada. Son familias que yo no tengo por qué cuidar la secrecía de los datos. Torres Corso, Valladares, Rangue, todos los que ustedes conocen. Los ricos del pueblo están aquí. Son 14 grupos inmobiliarios que están ahí metidos en un proceso muy complicado y muy adverso para la comunidad. La comunidad de San Marcos Carmona, ahí donde nosotros estamos en el campus del posgrado de la universidad, donde está el Bicentenario, son 10 minutitos porque es por el camino al desierto. Fraccionamientos que venden la experiencia campirana, la experiencia campestre, y que están ahí, pues son Forja Real, Fuerteventura, Gran Canaria, son ahí 14 grupos inmobiliarios, y que venden un poquito la idea de vivir como en Alto Lago, como en Villamagna, como en estas otras zonas, que tampoco son de superlujo, ya sabemos, pero, porque hay zonas más caras en la ciudad, ya lo sabemos, pero tampoco es de acceso popular, tampoco es vivienda de interés popular, de crédito de Infonavit, tampoco. Están llegando ahí desde hace cuando menos 15 años, y se acercó la comunidad a pedir los servicios legales del proyecto en el que colaboramos, que es la Clínica de Derechos Humanos, porque hemos acompañado otros conflictos ambientales y pues ya se sabía que más o menos hemos acompañado otros casos de conflictos ambientales. Y aquí pues nos pidieron este acercamiento. Ellos tienen desde ese momento, desde hace 15 años, litigios agrarios por la disputa de la propiedad de la tierra, pero es muy difícil porque muchos núcleos agrarios no se aseguran de tener sus documentos en regla, ni listas de sucesores, cosas de abogados. Trataré de no hablar mucho abogañol, pero si se me va me dicen. No han formalizado, digamos, su tenencia de la tierra en términos agrarios, entonces es muy fácil que haya compras irregulares. Llega algún particular, otro dice que es el vendedor y se lo compra. Gente a veces de la propia comunidad o gente que no es de ahí. Esto es muy frecuente, pasa en todos lados, pasa en donde hay los desarrollos inmobiliarios, pasa en la Ciudad de México, pasa en Querétaro, pasa en Aguascalientes. Estamos viendo esto que es muy frecuente, que hay despojo inmobiliario sobre núcleos agrarios. Pero ese no es el asunto con el que estamos acompañando. Ellos ya tenían su litigio agrario. Se acercan cuando identifican que además de todo, estas inmobiliarias, que son pues, las conocidas, ni siquiera tienen sistema de drenaje en forma. Es decir, hay gente de buena fe
viviendo ahí en estos fraccionamientos, que compra de buena fe su casa, en estos que dije, Forja Real, Fuerteventura, y que se dan cuenta que ni siquiera tienen drenaje. Tenían, cuando fuimos la primera vez, unas fosas sépticas, en donde ahí descargan las aguas domésticas, y si acaso iba un biodigestor que separaba lo sólido, perdónenme lo gráfico, lo sólido de los líquidos, y los líquidos los descargaban de todos modos en el río Calabacillas, que eso es lo que estamos acompañando. Por ahí corre el río Calabacillas, y el asunto es que pues lo están contaminando. Y nos platica la gente todo lo importante que es para ellas y ellos el río Calabacillas. De modo que cuando hicimos el acercamiento inicial, pues nos contaban experiencias diferenciadas además, esto también que en el marco contextual que nos presentaban el colega y la colega, las mujeres tienen afectaciones diferenciadas, que nos contaban que al borde del río, por ejemplo, pastoreaban ganado menor, bordaban, tejían, echaban una nafra, echaban gordas, cuidaban niñas, niños y socializaban y hacían vida en común, que es lo que hace una comunidad. Esta comunidad tiene una cédula real de 1591, cuando la ocupación colonial, que le reconoce que ahí estaba un pueblo chichimeca, desde antes que la ciudad. Si ven la placa de fundadores, dice 3 de noviembre de 1592, la ciudad se funda en el 92, esta comunidad tiene un reconocimiento del 91, pero ya estaban ahí desde mucho antes los chichimecas. Es una comunidad indígena que durante mucho tiempo no se reconoció y ahora están reivindicando su identidad. De nuevo. Pero como sea, era una comunidad agraria y una comunidad de hecho, allí están y han estado durante muchos años. Tienen un sistema de cargos y una forma de organización muy interesante. Cuando uno va, todavía las sesiones son por asamblea, tienen 16 comités o más que organizan fiestas patronales, sistema de drenajes, el comité de aguas, el comité de la escuela, de todo. Y lo que sucede es que la llegada de las inmobiliarias afecta no solo derechos ambientales que contaminan el río, sino también derechos culturales, porque los nuevos vecinos que llegan en los fraccionamientos no se sujetan a la decisión de la asamblea, ni respetan al juez auxiliar que allí existe. El juez auxiliar, esto es pues, también de abogados, pero tantito nomás, está reconocido en la ley orgánica del Poder Judicial que las comunidades tienen un juez ahí, que ellos eligen por asamblea, antes de esto que vamos a vivir ahora de la elección de juez, ellos ya lo elegían así, por asamblea su juez auxiliar. Las personas que llegan nuevas no van a la asamblea y no respetan al juez. El juez funcionaba para un montón de disputas, tanto familiares, de cuantías menores o disputas entre vecinos, van con el juez y el juez se siente y resuelve cosas. De verdad no es de romantizar, tiene sus efectos y tiene sus muchas virtudes, pero así funcionaba. La llegada de inmobiliarias y nuevos vecinos que vienen de la ciudad y que no se participan en la asamblea ni van al juez porque van al ayuntamiento o van al juzgado, digamos, formal del Poder Judicial, pues está disminuyendo también y pone en riesgo la existencia de la comunidad porque se está fraccionando y delimitando. Lo más grave es que, bueno, ahí está el río, que dicen que es un río, como es un río temporal, luego dicen, andan defendiendo un río seco. Sí, ahorita está seco porque no ha llovido, pero en la temporada de lluvias en agosto fuimos y estaba súper copioso, no sé cómo se dice porque ahí nos explican las geógrafas, mucha gente que nos ayuda, pero es un río temporal y, bueno, estamos con estos juicios ambientales y presentamos 4 juicios, también sin mucho abogañol, diré nada más que en el acompañamiento hicimos algunas estrategias legales por la comunidad en general, por estas afectaciones a la salud y al medio ambiente, que son las más importantes, por las mujeres, porque tienen afectaciones diferenciadas, lo que ellas nos han platicado es que también percibían otras afectaciones específicas que tienen que ver con su identidad, con su vida comunitaria, etcétera. Por las niñas y los niños, aquí fue un juicio novedoso porque planteamos que además del derecho a la salud y al medio ambiente sano, nos contaban que en el río se bañan y es una alberquita natural para las niñas y los niños que viven ahí, así que planteamos su derecho al juego y al esparcimiento. Fue admitido. Y el más así como novedosón, experimental, en México no existe, pero en otras latitudes sí, la naturaleza como sujeta de derechos. Lo bueno que la mayoría aquí no son abogadas y abogados, pero incluso para abogados luego es así como esa cosa de hippies. Aquí planteamos un juicio, el río como sujeto de derechos. Fue admitido y los jueces el juez nos concedió en los 4 juicios suspensiones definitivas. Iba muy bien, quiero decirles que eso significaba muy buenas cosas, pero no las están respetando. Tenemos más de 2 años con la suspensión definitiva y siguen las inmobiliarias trabajando. De noche pusieron una barda que le impide a la comunidad, muy bien, que le impide a la comunidad el acceso a la sierra. Es una comunidad que está a las faldas de la sierra de San Miguelito. De la sierra viven, pastorean, toman nopal, palmilla, tierra blanca, que se vende como detergente para quitar el cochambre, se usa la tierra blanca. Usan estos productos de ahí de manera muy sustentable porque así lo han hecho las comunidades toda la vida. Y sin embargo, las inmobiliarias pusieron una barda que ya no les permitía el acceso. Entonces, cuando abrieron un camino para pasar a la sierra, las empresas, que esta es la parte más brutal y descarnada, es que se fueron a un asunto penal y denunciaron por daños en las cosas, daños en los bienes, a los compañeros. Y lo inusual fue que el Poder Judicial fue muy desmedido y muy rápido, procedió contra ellos. Primero una sentencia condenatoria que luego se absolvió y regresó, pero dicen que la barda de 300 metros de hormigón
vale 9 millones de pesos. Y por lo tanto la pena es muy desproporcionada para 2 de los dirigentes del movimiento. Es muy raro también porque están descargando sobre 2 personas con indicios muy frágiles la responsabilidad de un asunto que es simplemente sobre un predio que está en disputa, no está plenamente acreditado que es de las inmobiliarias, está en disputa, ni siquiera acreditaron la propiedad de la barda, porque ese sería un asunto así ilegal. Bueno, la tierra no es tuya, pero la barda sí, ni siquiera eso acreditaron, tenían unas facturas genéricas de materiales, pero no acreditaron las bardas ni la propiedad de la tierra, y con eso se fueron con asuntos penales contra los compañeros. Un grupo inmobiliario en particular, de los Torres Corso, es el que se fue a la denuncia penal. Están ahora, por supuesto, afortunadamente siguiendo su proceso en libertad, los compañeros, las compañeras, pero miren, aquí está un poquito dónde va el cauce del río, acá están ya los fraccionamientos, y además de que descargan basura, por aquí están salidas, bueno, acá no se alcanzan a ver en la foto, pero los escurrimientos de agua de los drenajes, y pues ese es el escenario que está pasando en San Marcos. Había un montón de cosas y tengo un montón de fotos y gráficas aquí, a ver si no los muchachos me dicen que traía más cosas, pero como el tiempo es poco, esta es la situación que está pasando en San Marcos. Ha sido, como decía, con esto cierro, muy difícil la cobertura mediática porque aunque mandamos el boletín, aunque se hacen asambleas ahí, aunque invitan a ruedas de prensa, no logramos mucha cobertura mediática, pues por estas implicaciones que hay de los grupos inmobiliarios, que en San Luis también son los grupos de medios de comunicación. Las familias que ya dije, pues ya saben, tienen periódicos y canales de televisión y estaciones de radio, son las mismas familias. Entonces ha sido muy difícil. Cuando logramos cobertura ha sido en prensa nacional y quiero decir que la estrategia legal va bien porque íbamos ganando con las suspensiones definitivas, pero no logramos que se respete. Y este es un escenario que, bueno, que lamentablemente vemos que se repite en otras ciudades, esto de cómo el avance del desarrollo inmobiliario afecta a núcleos agrarios, comunidades, sin miramientos, digamos. Bueno, ya, eso diría por ahora. Creo que para respetar los tiempos que nos pedía aquí la colega Cataño. Muchas gracias. Pues démosle un aplauso a esta mesa. Y bueno, la idea es que pues nos pongamos a ver si hay polémica aquí, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, mi compañero. Perdón que hable tanto, pero es que vengo de comunicación. En realidad tengo dos preguntas. Una para el caso de Palo Alto, porque habló Abogañol indiscriminadamente. En la parte final, justamente cuando hablaba del marco jurídico y la cuestión de las cooperativas, la primera vez que yo escuché que se podía tener un uso de suelo cooperativo, creí que era ciencia ficción. O sea, como que la gente puede decir, esta tierra es nuestra, nos vamos a sentar aquí. Yo creí que era una cuestión solo de ejidos reconocidos desde hace mucho tiempo y todo eso. Y la pregunta para Luébano, para el doctor, maestro, bueno, es sobre pues, qué se puede hacer. O sea, cuál es una alternativa, sobre todo como comunicólogo mediática, porque pues sí son dueños de un montón de medios, pero con respeto a mis profes que llegaron a trabajar ahí, medios mediocres, a más no poder, y en decadencia, creo, o al menos espero, frente a los nuevos medios que los jóvenes por lo menos utilizamos más, ¿no? Las redes sociales y todo eso. ¿Qué alternativa hay desde esa disidencia? Bueno, Bogañol, soy sociólogo, soy de formación, pero sociólogo de enfoque. A ver, sí, el sentido es muy interesante porque esta comunidad pudo, una cooperativa se constituye con un objeto social, y el objeto social de esta cooperativa fue el suelo, y cada uno de los cooperativistas se dio su parte o porción que le correspondía de ese suelo a ese objeto social, constituyéndose de una manera una especie de propiedad colectiva. ¿Sí? Entonces, lo muy interesante es que pues todos eran dueños de todo. O sea, por lo tanto, eso les bloqueó, les permitió mucho tiempo el evitar vender, porque había gente que cuando empezó la transformación inmobiliaria de la zona, dijo, oigan, ¿saben qué? Yo ya quiero vender mi casa. Las casas que construyeron fueron de 108 metros cuadrados, es decir, fueron buenos terrenos y demás, ¿no? Ahí estuvieron acompañados jurídica y técnicamente por COPEBI, entre otras organizaciones. Y lo interesante es que ellos decían, pues es que tú no puedes vender de manera individual, porque pues no cuentas con una escritura individual. El predio es de todos, ¿no? Entonces prácticamente eso bloqueaba la cuestión de la venta. ¿Qué fue lo que pasó después? Que un grupo presionó y al final dijo, ¿saben qué? Nos vamos a juicio de liquidación. Ahí hubo toda una serie de cuestiones legales irregulares, hay que decirlo, que yo no las abordé.
¿no? En un primer momento para que decretaran la liquidación, la cancelación del registro de la cooperativa e iniciara ese proceso de liquidación. Y el juicio de liquidación, pues se liquida la cooperativa como una sociedad mercantil, como si fuese con fines de lucro. Y es por eso que les decía que a partir de ese marco, las estrategias que están ahí se posibilitan ese marco de estrategias bajo esa mirada interpretativa, ¿no? Es el espacio donde pueden jugar los jueces bajo ese marco, por así decirlo, y los abogados, ¿no? Porque hay abogados, en Palo Alto hubo que defendieron otro marco de interpretación de un derecho de la vivienda en sentido colectivo, ¿no? Que se pueda acceder y garantizar ese derecho en sentido colectivo, pero lógicamente, si la magistrada interpreta bajo este marco, les dijo, pues no va. Entonces es infundado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que terminó. Ahora se les va a dar, se les liquida con cada una con su propiedad individual, lo cual generaría, pero lo que les decía, nunca tomaron en consideración el contexto inmobiliario, ¿no? Y que ese predio tiene un interés objetivo porque tiene gran capacidad de captura de renta de parte de las inmobiliarias. Y lo peor, que no cualquier inmobiliaria puede capturar la renta de ese suelo. Es decir, son inmobiliarias importantes. Por lo tanto, hay una desigualdad tremenda de relación de poder entre la comunidad y las inmobiliarias, porque no cualquier inmobiliaria anda ahí, ¿sí? Eso es un poquito. Y las cooperativas, sí, en la Ciudad de México ya hay una ley cooperativa, dicho sea de paso, se está discutiendo, y ya hay también modalidades de cooperativas de vivienda que está impulsando el actual gobierno. ¿Sí? Eso nada más como acotación. Sí. Hay, para el compañero, sí, hay regímenes de propiedad colectiva. Fíjate, también los ejidos tienen una concepción en la ley como de propiedad colectiva que todavía subsiste con mucho resistiendo, ¿verdad? Más bien resisten. La pregunta muy puntual, ¿qué se puede hacer? Yo soy abogado de derechos humanos, así que más bien te diría a ti qué se puede hacer frente al cerco mediático, no porque te descargue la pelotita, sino porque en eso andamos pensando cómo damos la vuelta, porque haciendo infografías ahí en las redes, ellos tienen un perfil de Facebook, San Marcos en Resistencia, pero no logramos como superarlo. Tuvimos algunos medios nacionales en algún momento, La Jornada, Pie de Página y, ¿cómo se llama? Ernesto Ledesma en Rompeviento TV. Ahí hicieron una entrevista, algunos compañeros aquí, por supuesto, que también han dado espacios, pero sí, como ha sido difícil. Más bien yo preguntaría ahí cómo, porque no tenemos comunicólogos en el equipo. Hay biólogos, hay geógrafas, hay abogados, antropólogas, pero no tenemos gente que haga estrategias mediáticas, así que ahí andamos batallando con esa chamba. Más bien, gracias. Lo bueno es que hablamos 2X, velocidad 2X, entonces alcanzamos a responder. Gracias. Pues la pregunta sería, igual que decida responderla, pero quisiera saber qué retos existen para que existan elementos jurídicos, financieros o estructuras políticas y financieras para que en la actualidad se desarrollen cooperativas de vivienda. O sea, el desarrollo cooperativo de vivienda. Hoy en día, el gobierno de la Ciudad de México está implementando una política de reconocimiento de cooperativas de vivienda. Afortunadamente, ¿qué es lo que pasó en Palo Alto? Digo, no afortunadamente por lo que pasó, sino afortunadamente están desarrollando esta política de vivienda. En Palo Alto, muchos de los hijos de los socios que están en Palo Alto, pues ya no van a tener ni un futuro ahí, si de continuar el juicio de liquidación. Entonces, por lo tanto, ellos se juntaron y están constituyendo una nueva cooperativa de vivienda. ¿Cómo es el trámite a grandes rasgos? Porque ahí podemos estar acompañando un poco. Es decir, tú vas, seleccionas un terreno y el INVI te presta hasta 15 millones de pesos para la selección del terreno, pero ahí vienen las complicaciones. Te construye la vivienda, pero bajo su modelo, ¿no? De construcción, con lo cual ya hay una interacción un poco conflictiva porque dicen es que nosotros queremos participar en el diseño porque el modelo de construcción es un modelo habitacional de 60 metros cuadrados. Inclusive algunos dicen sí, nosotros respetamos los 60 metros cuadrados de construcción, pero lo queremos diseñar de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una política del gobierno que sí te está posibilitando el acceso, son créditos, digamos, con una tasa de interés muy baja, inclusive hay topes de créditos en este sentido y lo que fomentan en cierto sentido es el capital social y su consolidación.
pero el tema siempre es la negociación, siempre con el gobierno y mantener y reforzar ese capital social, porque después ya no todos quieren o ya no todos quieren colaborar y demás, ¿no? Y la participación en el proceso de construcción, o sea, se desatan muchos procesos muy interesantes, algo que teóricamente algunos han denominado como la producción social y gestión del hábitat. Ahí entraría un poquito esto, ¿no? Pero sí, el gobierno en la ciudad está implementando, ¿no? Y tiene cuenta con recursos financieros, aunque tiene tope, tiene límites, ¿no? En este sentido. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la reforma al instrumento de amparo sobre el efecto de las suspensiones definitivas. Tengo interés justo cómo ha avanzado eso y qué efectos puede tener sobre litigio estratégico, si sigue siendo una vía alternativa o ya no, o ya estamos desamparados para otros pues, casos en los que también hemos utilizado esa vía. Y la otra, en su perspectiva, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la reforma del Poder Judicial? En cuanto a la formación de las y los jueces, los magistrados en este tema, ¿qué tan sensibles son a estos paradigmas de derechos de nueva generación, como el derecho a la tierra, derecho al suelo? Y porque pues a veces son muy renuentes o no, porque vaya, muchos no se capacitan, ¿no? O sea, son como un poder muy, muy acá y se jalan el cuello y no se bajan a nuevas miradas pues, epistemológicas, qué sé yo, ¿no? Eso. ¿A mí? Bueno, eso sí es, pues ni modo traducir a Bogañol. Los cambios en la reforma a la ley de amparo. Había algo que preocupaba mucho a algunos colegas que decían es que están restringiendo los efectos generales en las suspensiones y algunas consecuencias en la ley de amparo. La verdad es que eso, ¿qué significaba? Así muy breve. Yo creo que lo ilustro bien con los amparos que se promovieron con el tema de la marihuana, que alguien que iba y decía, yo quiero acceder al uso lúdico de la marihuana, el juez le decía, sí, reconozco que esa medida es inconstitucional y te doy el amparo, pero solo a ti, no tenía efectos generales. Eso es lo que decían, solo a la persona que viene. Entonces decían, se están restringiendo los efectos generales. La verdad es que cuando se concedió una sentencia con efectos generales en México, en el viejo sistema, o sea, bueno, antes de este pleito, disputa política, fue para las empresas cuando se opusieron a la reforma energética y entonces un juez, potosino también, juez federal, dio una suspensión con efectos generales para las empresas, algo que habíamos pedido siempre en temas ambientales, que decíamos, oye, pues esta medida es inconstitucional, que favorezca a toda la comunidad, que no tengan que venir cada uno a promover su amparo, sino que tenga un efecto más amplio. No fue así. Cuando hemos visto que se ha concedido es curiosamente con otros criterios, así que yo tampoco tenía mucha expectativa antes. Pero quiero decir, la opinión sobre la reforma judicial y la expectativa es pronóstico reservado, porque yo ya fui exiliado del gremio, yo creo, porque ni yo compartía cómo estaba el Poder Judicial, pero tampoco creo que la reforma va a resolver los principales problemas que me parece que tiene. ¿Qué eran? Pues esto, como mucho acartonamiento, mucho formalismo, mucho distanciamiento de la sociedad. Por eso ahora vemos que quienes están en campaña están tratando de acercarse a la gente y hablar en lenguaje más sencillo, porque efectivamente están muy lejos, ¿verdad? Yo creo que eso sí pasaba y creo que son muy formalistas y creo que tienen criterios muy cuadrados en temas ambientales, que no había esto que incluso saben en el activismo ambiental, principio precautorio, de prevención, principio pro natura, que había cosas que ya se habían avanzado y era muy difícil que los concedieran. No lo hacían. Si lo van a hacer ahora, la verdad es que tengo pronóstico reservado porque pues creo que al menos la sacudida que se está dando de algo sirve para los que ya eran y están en campaña y se quieren mantener en el cargo, y los que no, pues creo que tendrán alguna expectativa de hacer algo distinto. Tampoco diría que pongo las manos al fuego por la reforma, no. Pronóstico reservado, vamos a ver qué sucede en los próximos meses que se consolide esta reforma. Gracias. Sí. A ver, sí, yo quería decir algo sobre esto de la reforma judicial, que igual no hay que estarle apostando, en estos casos o en casos de conflictos ambientales, creo que no hay que estarle apostando tanto a la vía judicial porque siempre nos ha decepcionado, ¿no? Lo que aprendemos luego siempre de las resistencias y de la organización sociocomunitaria es esa movilización que hacen, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tenemos acá nosotros con el Zapotillo, con la presa no la paró la Corte, ahí seguirían las controversias constitucionales. La presa la paró la organización de 18 años, claro, hay una coyuntura política, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Ahí que llega Andrés Manuel y todo, pero quien lo terminó resolviendo fue esa organización sociocomunitaria de tantos años, más allá que la administración de justicia, ¿no? Justicia formal.
También en contraparte es muy interesante en cómo en diversos movimientos sociales, en específico en el caso de la cooperativa Palo Alto, algunos integrantes, producto de esta reforma judicial, se ha abierto algo que se denomina las oportunidades políticas, es decir, se han podido sentar con algunos candidatos a ministros para que más o menos, planteándole tu caso, para que más o menos les den, ¿no?, alguna perspectiva y que conozcan la realidad de Palo Alto y que le están apostando a algunos a que su caso llegue a la Suprema Corte. Es decir, la coyuntura de la reforma judicial ha posibilitado el acercamiento de las necesidades de algunos grupos de movilizados, ¿no?, en torno al tema de vivienda, por ejemplo, hacia los ministros principalmente, ¿no?, o a determinados jueces importantes. Entonces, eso también se ha abierto. Yo igual tampoco tengo expectativas, ni mucho menos que transforme mucho, pero bueno, eso es la serie. Pronóstico reservado. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por de verdad, cada uno de ustedes nos aportó bastante desde su expertise y creo que hace falta más conocimiento de esto en la calle, en las aulas y sobre todo en las comunidades, ¿no? Eso es porque luego nos lo quedamos aquí en este bello foro, ¿no? Y pues tiene que salir de aquí. Y desde ahí también la pregunta es en relación a esto que decía el abogado Luébano y también en relación, bueno, creo que en lo de los ríos y también en el derecho que tiene un río, pero también la política de vivienda. Desde acá, como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fortalecer las políticas de vivienda para que ya pues cambie o para que fortalezca incluso, para que conserve incluso la tradición constructiva, los materiales, porque no existe? Entonces, ¿qué podemos, usted desde sus expertices, cómo podemos nosotros pues hacer algo? Ay, Ivonne, muchas gracias. No sé. No sé, yo pensé que ibas a preguntar qué podemos hacer para difundir esto de San Marcos, pues sí, compartir la información, etcétera. Pero la incidencia, pues creo que lo que decía Sujei, y que tú también pues participas en la organización colectiva y comunitaria y ciudadana en las causas. Creo que es eso, porque lo hemos visto, bueno, acá hay gente de otras causas y de otros movimientos que ya estarán también participando en el foro en la movilidad mañana y compañeros de otras causas. Y creo que lo tenemos muy claro, estamos ahí acompañando un amparo por la falta de armonización de la ley Santi y no se logra en el Congreso, ¿no? Va a ser a punta de organización comunitaria y mesas y todo lo que se puede hacer. Creo que un poco es eso, la organización comunitaria y la exigencia, pero seguro que tienen una mejor opinión aquí mis colegas. Vas. Pues un poco lo que decía hace rato, ¿no? Como que especialmente luego los abogados siempre decimos, no, pues es que el derecho se agota en la vía judicial y siempre digo, pues es que ahí ya valió. O sea, siempre estamos en la dimensión posviolatoria de los derechos, ¿no? Como si un juez pudiera regresarte algo, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos siempre es algo que tiene que ver con la dignidad, ¿no? Entonces, justo esto creo, yo también digo, no sabría mucho porque creo que no hay una respuesta real, pero creo que tiene que ver con las formas de exigibilidad social, política, ¿no? De la sociedad civil, de la ciudadanía, con los mecanismos de auditoría social, de exigibilidad de DESCAS, bueno, en este caso de DESCAS, ¿no? Y de esas formas de exigencia, ¿no? Más allá de esas vías judiciales, creo que ahí es donde tendríamos que estarlo pensando. ¿No? Por dos. Por dos. Por tres. Bueno, pues creo que lo que merecen es un cálido aplauso y darle las gracias por este momento. De parte del foro les damos un pequeño obsequio. Y bueno, quiero hacer aquí un comentario. Les estoy haciendo entrega de un llavero en particular que viene escrito en braille, porque nosotros estuvimos trabajando en esta ocasión con Global Shipper, que es una
organización que está a favor de las personas que tienen alguna discapacidad visual. Entonces, ellos le ofrecen este obsequio y bueno, pues sigamos con el programa. Por ahí tenemos otra actividad que sería la presentación de un libro. Vamos a darnos 3 minutitos en lo que cogemos por aquí y pasamos a la siguiente sesión. La foto